Bueno, amados hermanos, vamos a dar continuidad al estudio de los mandamientos que hemos venido haciendo, ¿no? Estamos haciendo el estudio acerca de los mandamientos de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 20. Estuvimos entonces estudiando el mandamiento de no adulterar, no adulterarás. Ahora vamos a entrar al octavo mandamiento, que es el mandamiento de no hurtar, no hurtarás. No hurtarás. Y así como los demás mandamientos que hemos visto, este también es un mandamiento muy importante para nosotros y vamos a entenderlo también desde diferentes aristas, porque esto tiene varias formas, así como los otros mandamientos, de entenderlo. Amén. Así que vamos a empezar a desarrollar de una vez este tema. Y tal como lo hemos hecho con nosotros, pues nuestro texto base está en Éxodo capítulo 20. Específicamente el versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Shemot en hebreo, Shemot, capítulo 20, versículo 15. Y dice allí, no hurtarás, ¿sí? No hurtarás. Vamos a entender entonces de qué se trata este mandamiento. Cuando nosotros buscamos en las Escrituras acerca del entendimiento de este mandamiento, nos encontramos algo que dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 11, que quiero que vayamos allí para que vayamos entendiendo lo que significa o hacia dónde se abre todo este mandamiento. Nosotros podemos leer en Levítico capítulo 19, versículo 11, en hebreo Vaikra, Levítico 19, versículo 11, dice allí la palabra, no hurtarán, ni mentirán, ni se engañarán unos a otros. Entonces vemos que el no hurtar, el mandamiento de no hurtar, está concatenado a ni mentirán ni se engañarán unos a otros, ¿sí? Está ahí encadenado, ¿no? Entonces, cuando se nos habla en las Sagradas Escrituras de no hurtar, tiene que ver precisamente con el no mentir, con el no engañar. Por eso el no hurtar, el hurto, sí, como tal, ya la acción de apropiarse de algo que no nos pertenece, que es ajeno, también tiene que ver con la mentira, el engaño, el embuste, el fraude, la estafa, la trampa, la treta, la argucia, el ardid, la artimaña, el señuelo, el timo, la picardía, la confusión. Sí, tiene que ver con todo esto. Por eso Levítico 19:11 dice, no hurtarán, ni mentirán, ni se engañarán unos a otros. Tremendo. O sea que no solamente tiene que ver con el hecho de apropiarse de algo que no nos pertenece, sino que también tiene que ver con una acción o una actitud de engaño, ¿no? De astucia para envolver a la gente, de defraudarla, de estafarla. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver. O sea, le estoy diciendo esto como una introducción. Recuerda que siempre que empezamos estudiando un mandamiento, por lo general tenemos una introducción, porque se abre la arista, ¿no? Se abre bastante. Esto tiene varias aristas. Entonces, se abre el abanico y vemos que esto tiene bastantes cosas. Y debemos entender esto. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que en la Biblia se usa la palabra ganav, que es la palabra hurtar, ¿sí? Para también significar lo que es el robo. O sea, en el hebreo, en la Biblia, tanto ganav se usa para robar como para hurtar. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en español, por ejemplo, la RAE, la Real Academia Española, ¿sí?, de la lengua española, marca una diferencia. Por ejemplo, permítanme, les leo. Según la RAE, la diferencia entre robar y hurtar
reside en el uso de fuerza, violencia o intimidación. Robar implica apoderarse de algo ajeno utilizando la fuerza, la violencia o la intimidación contra la persona o las cosas. Hurtar, por otro lado, implica tomar algo ajeno sin recurrir a la fuerza, la violencia o la intimidación. Entonces, mire que nosotros, por lo menos en el lenguaje español y así también en el pensamiento, Claro. tratamos como de diferenciar, ¿no? El robo del hurto. Entonces vemos como que el robo, pues pareciera que es algo mucho más terrible, es un delito mucho mayor, podríamos decir. ¿Por qué? Porque según esto que acabo de leer, implica usar la fuerza, ¿no? La violencia. Mientras que el hurto no, o sea, el hurto es tomar algo ajeno, pero Sin que se den sin cuenta. que se den cuenta, no hubo violencia ni nada. Entonces pareciera como que el acto se vuelve un Se poco minimiza, más se va suave, ¿no? minimizando. Más light, ¿no? Le echamos suavitel. Pero en la Biblia no. No, eso es... La Biblia no. En la Biblia, tanto lo que nosotros, en el contexto, llamemos latinoamericano, podríamos diferenciar entre robo y hurto, la Biblia no lo hace, no hace ninguna diferencia. No. En la Biblia, ambos, o sea, por eso se usa una sola palabra, sea que se tome algo con violencia, algo ajeno con violencia, o que no se use la violencia, Exacto. eso está por la palabra señalado y condenado como un pecado. Y se requiere entender esto, amados hermanos, porque es que los seres humanos somos tendientes a minimizar Claro, los delitos. claro que sí. Y por eso a veces nos asombramos que aún las legislaciones y los comportamientos de nuestros gobiernos Claro. tienden a eso, a minimizar los delitos y que la delincuencia no se vea como Claro, y delincuencia. así el ser humano no va a tener esa oportunidad de corregirse. Así es. Las mismas leyes, bueno, no sé en otros países, no sé cómo funcione, pero aquí en Colombia, si usted hurtó, no es tan grave como que usted robe, porque el hurto es sin violencia y el robo es con violencia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues vamos a castigar al que roba violentamente, pero si hurta, que lo hace sin violencia, pues realmente eso no tiene ninguna un desencadenante penal. Aquí en Colombia, yo Sí, no sé cómo, por ejemplo, cómo aquí en sean los demás Colombia, países. pues se insta a que la gente denuncie, ¿no? Cuando hay hurtos. Pero la mayoría de los ciudadanos saben que, No pues, es pasa una pérdida nada. de tiempo. Mm, Por ejemplo, si pasa alguien y me raponea el celular, que es una de las cosas más comunes en Colombia. Estoy hablando de Colombia, ¿no? Sí, en Colombia. Pero no hubo ninguna fuerza, sino que lo quitaron así y ya. La gente por lo general no denuncia eso porque no. los llaman acá delitos de menor cuantía. Y como son delitos de menor cuantía, son excarcelables, o sea, no va a prosperar todo eso. Y eso hace que por eso el delito aumente. De hecho, el delito del robo de celulares es uno de los delitos que más se hacen, más se llevan aquí en Colombia. El delito se vuelve más fuerte en el robo del celular si en el momento de robarlo a la persona le hacen daño. Claro. Entonces, ya no es por el robo en sí, sino porque ya no sería un delito de menor cuantía, sino por la situación del daño que le hicieron a la persona. Por ejemplo, que la apuñalen por robarle su celular o le disparen o la golpeen. Bueno, ya haya una violencia, entonces ahí se podría configurar entonces un delito, pero no tanto por el robo en sí del equipo de lo que robaron, hablando pues de un celular, sino por la violencia que se hizo contra la persona. Exacto. Entonces ahí ya ese es el agravante. Pero si no, se vuelve un delito de menor cuantía y pues eso no prospera. Y por eso los raponazos y ese tipo de cosas o robo de eso Van en aumento. van en aumento. Claro. Y, Somos una sociedad y así. vamos generando una sociedad de delincuencia que incita, Delincuente aceptada. sí, delincuencia aceptada, sí, y que incita, ¿no? Motiva, por eso muchas veces la gente dice, ser pillo paga, ser delincuente paga, Sí, aquí en porque pues Colombia es así. aquí en Colombia estoy hablando porque pareciera como que se les da alas
¿sí? A los delincuentes para que lo hagan porque saben que no lo hace, que no hay nada. De hecho, muchos de ellos si los llegan a capturar se burlan, aparecen burlándose, se ríen porque saben que a las 2, 3 horas ya están puestos en libertad Ujú. y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, desde la parte bíblica, Claro. la Biblia no hace esas diferencias si es una cosa de menor cuantía o no, sino que simplemente se nos está ordenando que no lo hagamos y eso se convierte en un pecado y el pecado, amados hermanos, llevado a la práctica, lleva a la condenación. Claro, es una conducta, eso es una conducta que genera una muerte, ¿sí? El problema es que desde que nosotros suavicemos las cosas y permitamos y la sociedad lo haga, entonces la gente no va a tener la capacidad de arrepentirse de algo que Claro, para ellos no que es está normal. mal, que es normal. Sí, lo ven como muy normal y Mm. como una forma incluso hasta de trabajo, de sustento. Sí, porque para muchos Qué triste. hacer eso lo ven como una forma de sustento porque esa es su forma de Mm. sustentarse, de vivir. Sí. Entonces robando a los demás y van y venden y de hecho hay un negocio clandestino en todo esto y es todo un Una montaje, red. amados hermanos, hay toda una red en todo esto. Qué triste. Entonces nosotros no podemos por eso dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Por eso la palabra dice que nosotros no debemos moldearnos ni tener la forma de este mundo. Sí, cuando dice que no nos conformemos es no tomen forma Ujú. las cosas de este mundo. Y por eso me llama la atención que incluso la RAE, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española, Ujú. ¿sí? Hace aún esa diferencia, cuando no debería haber esa diferencia. No O debería sea, haberla, ¿no? el robo Con- es un delito y punto. No importa lo que se robó. Tenemos que aprender a entender que se trata de un delito. Se Ujú. use o no la fuerza y Claro. si costaba mucho o no lo que se robó. Digamos que esa causa de ese comportamiento está ligado también a esa actividad mental. Y si la Biblia está diciendo no, no se amolden a este mundo, eso es porque termina siendo una conducta mental que tiene ese sujeto que roba constantemente. Así es. Entonces es bien complejo, de verdad. Ujú. Entonces vamos a ver un caso que es uno de los primeros casos donde se usa la palabra hurtar, esa palabra ganav, ¿sí? Ganav, que es la palabra hebrea, ¿no? La palabra hebrea para hurtar o robar, ¿ok? Recuerde que en la Biblia no se hace distinción, que el ser humano quiere siempre suavizar las cosas, hacer su distinción y tener su propia forma de ver las cosas. Nosotros tenemos que ver las cosas desde la óptica de Elohim, Ujú. desde nuestro Padre Celestial, desde la palabra. Entonces, vamos a ir a Génesis 31. Ahí nos vamos a encontrar una historia bien interesante y tiene varios matices esta historia, varias cosas que vamos a ver. Génesis 31, versículo 1 en adelante. Libro de Bereshit 31:1, Génesis 31:1. Dice así: Sin embargo, Jacob se enteró de las palabras que los hijos de Labán decían. ¿Qué decían ellos? Jacob ha tomado todo lo de nuestro padre y toda esta riqueza la ha hecho con lo que era de nuestro padre. Entonces, recuerden, amados hermanos, que Jacob vivía con su suegro Labán y él había estado trabajando por bastantes años porque deseaba tomar una de sus hijas inicialmente, ¿no? Entonces, cuando Jacob trabaja fuertemente por Ujú. Rachel, resulta que cuando se ha cumplido el tiempo que debe ya pues recibir a Rachel como su esposa, el suegro lo tima, ¿no? Lo engaña, lo estafa, Roba. lo roba, sí. Claro. Y le da a la mayor, ¿no? A la hermana de Rachel que se llamaba Lea. Y le dice que eso era así porque en la costumbre de ellos, de ese pueblo al que pertenecía Labán, se acostumbraba era que primeramente la mayor, la hija mayor, era la que tenía que casarse.
Y Jacob le dice, no, pero es que yo no trabajé por ella, yo trabajé fue por Rachel, que ella es de la que yo estoy enamorado. Y le dice, no, así es la costumbre, si le gusta bien, si no le gusta, no. Entonces, es uno de los primeros casos que vamos a ver de estafa. Claro, ahí, desde allí. Sí, imagínense, sí, No, tremendo. de embuste, de engaño. ¿Por qué no le dijeron eso? ¿Por qué no le puso, bueno, me imagino que le puso eso una letra menudita, ¿no? No leyó la letra menuda. Y es que los seres humanos parece como que tenemos esa tendencia a buscar sacar ventaja sobre el otro, ¿sí? Cómo hacerle el embuste, cómo hacerle la estafa, cómo hacer para que caiga en la trampa, para que caiga en el fraude. Y nos inventamos una cantidad de artimañas y por eso timamos a la gente, los seres humanos, para que se cree confusión en la persona. Entonces vamos a encontrar que Jacob va a ser timado con esto y esto va a ser bastante profundo para él, va a ser bastante complejo. Y como él amaba a Rachel, entonces decidió someterse a la supuesta costumbre que Labán le dice que tenían en su pueblo. Dice, no, es que aquí en nuestro pueblo donde usted vino a buscar esposa, esa es la costumbre. Primeramente, la mayor y mi hija mayor es Lea. Por tanto, si usted quiere a Rachel, tiene que casarse o tiene que tomar primeramente a Lea como su mujer. Entonces, ¿quiere a Rachel? Entonces trabaje otros 7 años por ella, porque había trabajado 7 años. O sea, la forma de pagar por Rachel fue donarle, fue entregarle 7 años de labor. Eso es un platal. 7 años de salario a Labán por Rachel. Y ahora le dice, no quiere, la quiere, ahora tiene que trabajar otros 7 años. O sea que va a terminar trabajando una cantidad de años para poder obtener lo que él quiere. Entonces, dice la palabra allí, que él estuvo haciendo esto. Sin embargo, cuando nosotros leemos el capítulo anterior, el capítulo 30, pues nos damos cuenta que en medio de todo esto, pues Jacob llega pues también a un acuerdo salarial con su suegro Labán y dice, bueno, pero lleguemos a un acuerdo. Y se ponen de acuerdo en que como él era el que pastoreaba y cuidaba a sus rebaños, a los rebaños de Labán, entonces le dice, está bien, pero venga, también permítame ganar algo. Entonces él le dice, listo, está bien. Y llegan a un acuerdo que todas las ovejas, todo lo que saliera del rebaño, que fuera moteado o manchado o pintado, pues que le perteneciera a Jacob. Y resulta que empieza a suceder eso. El Eterno empieza a hacer como justicia a favor de Jacob y le empieza a dar rebaño de ese, a respaldar. Pues ya que él ha sido timado, engañado, defraudado, estafado por Labán. Sí, es que de verdad ahí se configura una estafa, un robo, un hurto. Es que le está robando su vida, le está robando su salario, son muchos años de vida. Y eso a veces es una conducta que a veces es como tan complicado encontrar inclusive hijos de Dios que tienen esas prácticas, pero que no están, o sea, que como que no están conscientes de eso, porque a veces a lo largo del pastoreo, como pastores, nosotros hablando pues de congregación, enterarnos de que hay hermanos en la fe que timan a otros hermanos en la fe, a veces es como tan difícil de poderlo entender, porque uno dice, bueno, si son hijos de Dios, ¿por qué tienen que llegar a estafar? Porque esa es la palabra, cuando usted engaña a una persona y no cumple realmente y antes saca ventaja, o sea, tiene a su hermano y lo está timando, ahí está robando, pero la gente solamente los lleva a robar algo así con violencia y ya.
Entonces, aquí con Labán, o sea, esa tendencia de él Sacar ventaja de- sobre el otro. sí, todo el tiempo, o sea, cuando uno estudia esta historia, dice, pero todo el tiempo estimándolo, engañando, ¿dónde le saco ventaja? ¿Dónde? Y así, o sea, Labán es un referente inclusive de muchas conductas que a veces presentamos nosotros los seres humanos. Uno de los primos estafadores. Sí, y no nos damos cuenta, ¿no? Sí. A veces no nos damos cuenta y sí tenemos que pedirle al Señor, trae, Señor, a conciencia que si lo que yo estoy haciendo realmente es correcto o no, porque a veces timar también puede ser Sí, como muy camuflado, o sea, como, no sé si me estoy dando a entender, sí, no le sí, es estoy como que justificando, no. nosotros hicimos un negocio y pues no, el negocio salió así, pero no, pero por eso las cosas tienen que quedar muy O claras sea, es que es muy desde un triste, principio. ajá, es muy triste que el poder de la palabra no se pueda dar, el poder de la palabra cuando uno dice yo tengo palabra, Sí, ¿sí? A eso me refiero. sí, No se puede dar entre hermanos en la fe. conducta de eso que tenían los abuelos, ¿no? Que la Exacto. palabra que ellos daban Yo te cumplo. era sagrada. Exacto, sino que tengamos que llegar al extremo de decir, hay que hacer contratos porque Sí. así seamos hermanos en la fe, pues hay que hacer contratos porque la tendencia de las personas es a engañar, a timar, a ver qué le saco. Así no era, pero no, Yo por eso, es complejo, Carlos. mire, como pastor, siempre, pues, a uno lo consultan muchas veces. Y hay momentos en los que me consulta, me dice, pastor, es que se está presentando de pronto una oportunidad que nos unamos algunos de la fe para desarrollar cierto negocio, cierta actividad, queremos montar esto, queremos hacer esto, o le voy a vender el carro, o le voy a vender un terreno, o le voy a comprar una casa, bueno, Ujú. una cantidad de cosas. Yo siempre, y todos los que me han consultado saben que les he respondido de esa manera, le digo, bueno, si ustedes van a hacer un negocio, deben hacerlo conforme a todas las leyes. Exacto. Hagan un contrato. Es lamentable, amado, Eso es lo que quería decirles. Es muy lamentable que uno tenga que llegar a que uno eso. tenga que llegar con un hermano en la fe, con un contrato, porque mi hermano en la fe no tiene palabra, porque me va a venir a robar. Es que esa es la palabra, me robó. Para que todo, yo les digo a ellos, no tanto, o sea, yo les digo a ellos, obviamente yo no les digo a ellos, háganlo porque es que el otro lo va a robar. No, sino simplemente Pero porque ya no sí, está. pero sí se han presentado garantizado. algunos casos que Claro. hemos conocido en donde se han dado incluso disputas de familias entre hermanos, Claro. porque las cosas se dijeron, se hablaba una cosa y luego sucedió otra, entonces empiezan a hacer reclamo y no, eso no fue así o sí fue así. ¿Y cómo sabe uno si fue así o fue asá? Si no hay nada Por escrito. escrito. Entonces, por eso yo les digo, para evitar cualquier confusión, Muy triste, pero es verdad. cualquier tipo de confusión, lo mejor es que todo quede por escrito, porque al escrito. final lo escrito Escrito está. Y así debe ser. Entonces yo siempre les digo, si van a hacer un negocio de un automóvil, hagan un contrato de compraventa, todo, y van y lo firman como debe ser, incluso en notaría. Ujú. Si van a hacer un contrato de compraventa de una casa, de un terreno, si van a hacer un negocio, se van a unir algunos para ser socios, cómo va a ser la sociedad, cuáles van a ser los porcentajes, cómo se van a dividir las utilidades, cómo se va a hacer todo este engranaje. Y todo eso, yo les digo, todo eso debe quedar por Por escrito. escrito. Todo eso, y que tenga una copia el uno y otra copia el otro, exactamente, y si es posible por notaría. Aquí se usa la cuestión notarial en Colombia para darle una validez legal a los documentos. Ujú. Entonces hagan todo eso. Y así nos evitamos problemas, y así se evitan ustedes algún desacuerdo. Y si algún día tienen alguna situación, pues bueno, vamos a ver qué es lo que está escrito. Mire, aquí dice esto. Ah, listo, eso es lo que dice. Claro. Pero es que es muy difícil porque a veces son tendientes a que se dice una cosa, pero luego puede ser que se los olvide o se Sí. malinterpretó. Entonces el uno dijo una cosa y el otro interpretó otra. Entonces dijo, no, pero es que usted dijo eso. No, pero no, eso no fue lo que yo dije fue esto. Entonces hay que llegar a veces a este tipo de cosas. A Jacob le pasó esto con una situación particular que él deseaba tomar a una mujer llamada Rachel Claro. como Debió haberle esposa. dicho entonces. Entonces, parte de lo que tuvo que haber sido sincero
y haber sido muy honesto, porque obviamente aquí estamos hablando de la honestidad, de la integridad. Haberle dicho, mire, pero tenga en cuenta que usted va a trabajar por Rachel, pero aquí en nuestro pueblo hay una costumbre que primeramente tiene que ser la que se case, la que salga de la casa, la primera es la mayor. Así que si usted va a trabajar por Rachel, yo no le voy a poder entregar a Rachel de una vez, sino que le voy a tener que entregar es a Lea y luego le va a tocar que trabajar por ella. Claro. Otros 7 años. Entonces allí Jacob sabía y decía, bueno, está bien, me someto o no, o veamos, o a ver qué hacemos, Ajá. o yo me espero hasta que entonces Lea. Le presento un hermano. Sí, alguna cosa, ¿no? A ver, ¿qué solución? Pero no, él esperó a que el otro, entonces se aprovechó de la ignorancia Claro. de las costumbres de aquel pueblo que tenía Jacob y sacó ventaja Qué duro. para ponerlo a trabajar otros 7 años a favor de él. Entonces llegan a ese acuerdo de las ovejas, del rebaño que decíamos, y el Eterno empieza a hacer como justicia a favor de Jacob y empieza a darle a Jacob las ovejas de acuerdo a como las habían descrito, ¿no? Sin moteadas, rayadas, manchadas. Entonces él empezó a tener eso, entonces ni modo que Labán dijera, no, es que usted me engañó porque habían llegado a ese acuerdo. Y entonces el Señor pues empieza a hacerle justicia y él empieza a tener entonces todas esta bendición de tener ya un ganado, y va a ser un ganado propio. Claro. Y por eso dice, de hecho, el capítulo 30, el versículo último del capítulo 30 dice, hablando de Jacob, dice, y el hombre se enriqueció muchísimo. El capítulo 30, versículo 43. Sí. El último versículo del capítulo 30, versículo 43, está hablando de Jacob. Y el hombre se enriqueció muchísimo y logró poseer numerosos rebaños, siervas y siervos y camellos y asnos. Imagínese eso. ¿Pero por qué? Porque obviamente el Señor empezó a hacerle a él cierta justicia. Sin embargo, él va a tener que pagar un precio muy alto por todo esto. Y dice allí que como se enriqueció tanto, entonces ya los hijos de Labán, o sea, los cuñados de Jacob, empezaron a hablar y empezaron a decir, pero usted se está adueñando de todo lo de nuestro todo. padre. Toda la riqueza que ha hecho es de nuestro padre. Y entonces ya empiezan ellos a tener envidia por todo esto y no entienden que él ha hecho un negocio con su padre, solamente que dentro de ese negocio el Señor bendecía a Jacob, como haciéndole una justicia precisamente por esa forma en que él había timado, había engañado, había estafado a Jacob. Claro. Entonces él escuchó esto de parte de ellos, ¿no? De pronto en medio de una conversación, tal vez él iba por ahí caminando y escuchó y ya empiezan problemas Claro, entre familiares, problemas complejos, difíciles. Y dice el versículo 2, y he aquí, observando Jacob el semblante de Labán, se dio cuenta que ya no era para con él como en tiempos anteriores. O sea que ya Labán lo miraba de manera diferente, ¿no? Con desdén, como que, este tipo me terminó tumbando. O sea, siendo que habían hecho un negocio, pero Labán, que era el que había estafado a Jacob, ahora empieza a sentirse él como si él fuera el estafado. Que eso es muy común en las personas que acostumbran a robar, Sí, señor. a hurtar, Sí, señor. a estafar, a engañar. Terminan siendo víctimas. Terminan haciéndose las víctimas. Y eso sí que se ve. Eso sí, eso es, mejor dicho, eso. O sea, eso es muy Dios interesante, mío, ¿no? O eso sea, es- cuando nosotros vemos todo esto de ese punto de vista, Qué difícil. se vuelve muy interesante. Y eso sí que pasa en nuestro entorno, en nuestro medio. Tal vez usted conozca a alguna persona, tal vez usted haya Te tenido pudo un haber problema pasado, claro. con alguien y que usted terminó estafado y tras de que termina estafado, termina debiéndole Viviendo. Ajá. a la persona. El estafador es la víctima. Ujú, Se sienten re mal, no te hablan. sí.
se enojan. Se enojan muchísimo. Si pueden comentarle a los demás para Sí, dejar dejar el su piso, reputación. claro, empiezan a hacer lo mismo. Sí, Si hay alguien que sabe, ay no, esto es bien complejo y eso no le pasó a Labán, eso hoy en día es lo que está sucediendo y creo que con más fuerza porque como estamos en una generación tan amoral, por así sí, decirlo, entonces sí, sin moral. el robo ya, pues, No hay o sea, eso es una principios. conducta desde la infancia, entonces, Ujú, qué allí. tremendo. Entonces, ya Labán se sentía como que él era La el estafado, la víctima. Entonces veía mal a Jacob, ya no lo veía con tanto agrado como lo veía antes. Ya empezaba, o sea, a hacerle mala cara, como decimos, ¿no? Entonces mantenía mal encarado con Jacob y pues obviamente cuando una persona tiene algún tipo de predisposición, se le nota Es que en la cambia, cara, el semblante el cambia semblante. inmediatamente. Ahora, aquí lo injusto es, perdón, aquí lo justo sería, si Labán escucha que sus hijos están diciendo eso y si realmente es una persona justa, dice, no, un momentico, este hombre está trabajando, está poniendo a producir la tierra, está pastoreando el ganado, llegamos a un acuerdo, hijos, y por ende tiene lo propio. Ese sería lo más justo. Pero Pero no, por lo general, dejaba que ellos dedujeran sus propias dedujeran y cosas. termina, en esa deducción termina hasta la deducción de esos muchachos, termina haciendo pensar que él es la víctima y cambia su semblante inmediatamente Sí, porque de una vez queda contaminado, amargado. O así sea, es. que es bien complejo, pero ese tipo de cosas, En vez de ser justo, pues yo que pues es claro, difícil pedirle a un estafador, a una persona que está sí. acostumbrada a timar, a Claro, tal engañar. vez como es una conducta, es un hábito de infancia, porque eso tuvo que haberlo hecho Sí, para claro. que sea un adulto así, es porque lo hizo siempre. Entonces, eso se vuelve algo habitual, vuelvo y lo digo, se vuelve algo natural, se vuelve algo pues, que no se ve para él mismo mal. Entonces, inclusive, si alguien le piensa hacer a él lo mismo, entre comillas, antes él se demuda en su Sí, semblante y se molesta. sí, sale, Porque se refleja, ve, este me va a robar como yo. sí, como yo robo, ¿no? Tremendo. Sí, como dice por ahí, el ladrón juzga Juzga por por su eso, es que condición. de ahí sale De eso. ahí sale el Sí, dicho, ¿no? Aquí en claro, Colombia, me imagino que ese dicho también lo hacen en claro, muchos países claro que sí. latinoamericanos, ¿no? El ladrón juzga Juzga, por su condición. claro, ahí está. Entonces, Labán, como dice mi esposa, en vez de haber sido justo y aclarar la situación con sus Claro. hijos, no, más bien aprovechó esto Ujú, para mostrarse como que, ay, no, sí, la víctima, ¿no? ujú. Entonces, como dicen por ahí por las redes sociales, la víctima, ¿sí? Entonces, ya el semblante de Labán, su rostro ya no era tan agradable No, hacia Jacob. Entonces Yahweh dijo a Jacob, ahora, también yo veo que esto lo permitió todo el Señor, sí, obviamente todo esto también era necesario en Jacob para que él aprendiera muchas cosas, a depender claro, del Señor y a cambiar muchas cosas. Y también para que no se quedara allí, sino que decidiera, porque si él moverse. iba Mm, aumentando su ganado y todo, pues ¿qué dice? Aquí me está yendo bien, aquí me quedo. Y el propósito era que él se moviera, saliera de allí. Entonces también el Señor usa esto en medio de su misericordia para mover a Jacob. Y por eso dice allí, entonces Yahweh dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. sí, Yo estaré contigo, tranquilo, no te preocupes. muévase O sea, por ahí. su riqueza no depende de lo que ha hecho acá. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo último del capítulo 30, dice que el hombre se había enriquecido Mm, muchísimo. Entonces tal vez él empezaba a decir, no, pero es que aquí es donde me está yendo bien. ¿cómo Aquí me es voy a donde, mover? aquí es donde yo estoy viendo pues la abundancia, la bendición. ¿Cómo me voy a mover de aquí si aquí es donde me están saliendo los negocios? Claro. Pero entonces el Señor permite eso también, ¿no? Entonces Jacob envió a llamar a Rachel y a Lea al campo donde tenía su rebaño. Y les dijo, he observado que el semblante del padre de ustedes para conmigo ya no es como en tiempos anteriores, aunque el Elohim de mi padre ha estado conmigo, ¿no? Mm, Entonces dice, ya el semblante del en su papá de ustedes papá ya no es. es el mismo, aunque
yo no he hecho nada para que eso suceda así, porque pues por eso precisamente mi Elohim ha estado conmigo. Contigo. Ustedes saben también que con toda mi fuerza he servido a su padre. O sea, él no fue un hombre perezoso. Él trabajó. Por eso era que, claro, como vio que dijo, uy, este es el tipo que trabaja, este tipo, Es. lo necesito otros 7 años más. Aquí necesito sacarle todo el jugo, todo el provecho. Ay, sí, ¿cuántas veces pasa eso? Claro, ¿cuántas veces se aprovechan Tremendo. de la gente de otros? Es que todo esto tiene que ver, todo esto está allí, el no Como, hurtar, el no robar, aprovecharse mezclado. de la condición de otro. Entonces, dice aquí, pero su padre me ha engañado. Entonces, mire, él les dice a ellas, ustedes saben que yo lo he servido y lo he hecho con toda mi fuerza, he trabajado como debe ser. ¿Y cuál ha sido la respuesta de su padre hacia mí? Que me ha engañado. Y ha cambiado mi salario 10 veces. Porque es que cuando hacían llegaban a los negocios y la van empezaba a ver que le daban entonces, No le cambiaron. entonces le daba, el resultado era a Jacob. Entonces decía, no, venga, cambiemos. Ahora yo recibo esta, y entonces el Señor hacía que cambiaran las cosas, y otra vez volaban, veía eso y decía, no, ahora cambiemos. Y por más que intentaba cambiar, No le podía pues el quitar la Señor obviamente bendición. estaba con Claro, Jacob, ¿sí? claro. Pero vemos que Labán en todo momento era sacar ventaja sobre Jacob, y una ventaja en donde él quedara sin nada, donde Jacob quedara sin nada, porque eso es lo que él quería, que él quedara sin nada. Ujú. Y por eso dice, me ha cambiado en mi salario 10 veces, es decir, nos ponemos de acuerdo en que voy a recibir esto, y cuando ve que estoy recibiendo y que como que parece mucho, Sí, entonces inmediatamente, ¿sí? Lo cambia, de ¿no? una. Y otra vez, y otra vez, y otra vez se la pasa cambiándome. Ujú. Me ha cambiado mi salario 10 veces. Entonces ahí también se ve, ¿no? La argucia, ¿no? De Labán, esa astucia con la que actuaba y quería timar como fuera a Jacob. Sin embargo, Elohim no le permitió que me hiciera mal. Ujú. Si él decía así, los manchados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían manchados. Y si decía, los rayados serán tu salario, entonces Ajá. todas las ovejas parían rayados. Rayados. Así que ha sido Elohim quien ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Claro. Y sucedió que en el tiempo en que el rebaño estaba en celo, he aquí tuve un sueño en el que alzaba mis ojos y veía que los cabros se apareaban con el rebaño, con el rebaño, y eran rayados, manchados o moteados. Ujú. Y el ángel de Elohim me dijo en el sueño, Jacob, ¿sí? Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los cabros que se apareaban con el rebaño son rayados, manchados o moteados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. Ahí quiero parar. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. En el cielo se va tomando nota Notica de atenta. todo. Allá llevan la contabilidad y la cuenta. Amados hermanos, pensamos que sí, podemos sacar ventaja, podemos quedarnos con algo, le tumbé el negocio a una persona o tumbé a una persona en el negocio, y por aquí y por allá hice esto, hice lo otro, porque es que esto se ve en todos los lugares. Por ejemplo, hay gente que anhela, digamos, el puesto de otra persona. Y me he tenido que enterar y conocer casos de cómo hay personas que hacen toda una treta Ujú. para hacerle, para quitarle el puesto laboral, laboralmente hablando, a otro y quedarse con ese puesto. Ujú.
y hacen de todo y una cosa y otra por aquí y todo eso. Y usan y se inventan incluso cosas de la persona para quitarle la reputación a la persona, para que entonces echen a la persona o la expulsen del trabajo para esa persona quedarse con su trabajo. Sí. Entonces, arriba, amados hermanos, el Eterno es justo. Él lo ve todo. Si la justicia humana se hace la ciega, La ¿sí? vista gorda. Como dicen aquí en Colombia, la de la vista gorda, que no ve, ay, no, eso fue una cuestión de menor cuantía. Entonces, dizque para no congestionar los tribunales de justicia, entonces, no, son cosas de menor cuantía, ¿no? Cosas. Pues allá, amados hermanos, se va llevando anotación de lo más mínimo. Por eso nosotros no nos podemos conformar al modelo de este mundo, cómo piensa este mundo y cómo actúa este mundo. Entonces, como son cosas mínimas, pues como que nos dicen que no hay problema. Si yo me quedo con algo pequeño, pues no hay problema. Es que cuando me dicen que son delitos de menor cuantía y pues como que eso no va a pasar de allí, pues de alguna manera me están diciendo a mí como ciudadano, pues si usted lo hace, pues no va a tener problema, tranquilo, hágalo. Entonces la gente puede sentirse motivada que me cojo esto y me lo llevo, ¿sí? Es como, yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar, mi primera experiencia laboral a los 18 años fue en una entidad bancaria. Y en esa entidad bancaria, pues yo me sentía muy bien porque pues era mi primera experiencia laboral, me estaban dando la oportunidad de tener un puesto, un trabajo y de poderme ir desarrollando allí. Y una de las cosas que yo veía que en la entidad bancaria nos daba una provisión de muchas cosas, lapiceros, lápices, calculadoras, hasta tacitas, bueno, muchas cosas. Y continuamente tenían que estar llegando. ¿Por qué? Porque la gente tenía la costumbre de llevarse los lapiceros y todo eso, sí, todo, una cantidad de cosas. Sí. Y una vez yo hice la observación sobre eso y casi me pegan y eso me dijeron de todo, o sea, eso usaron expresiones fuertes, ¿no? Como aquí en Colombia usan, no, lambón, sapo, Sapo. sí, ¿quién lo ha metido? ¿Cómo así? Es que No sale de el tu banco, entonces bolsillo. miren, exactamente, no sabe de su bolsillo, ¿qué decía? Un banco con tanta plata que tienen y usted pues le duele que No, por un lapicero, un y hacen la lápiz analogía, los bancos que tanto roban y no que los va a tanto, robar. y bueno, ellos nunca usaron eso que dijeron que tanto roban, no, pero sí, a la Que gente los dice, bancos roban. no es que los bancos roban, Se le asaltan a quedan. la gente Ajá. y todo y se quedan con las cosas, entonces como que por lo menos que le retribuyan algo al ciudadano. Pero es que, y dicen, no, dicen eso, ¿no? Ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de de perdón. perdón. Ladrón que roba a ladrón. Entonces, No, no. y eso va calando en el Entonces, cerebro. exactamente. Entonces yo no puedo que porque, ay, no, que porque el banco tiene mucha plata o que porque otro robó, entonces yo lo voy a robar. Y yo le decía, Exacto. no, es que no es la cuestión si el Qué banco hay mentalidad. plata, no. La cuestión es esa, que nosotros no hagamos eso. Y así también entonces yo les decía esto, pero no. Eso pasaba y no, nada de esto. Entonces vemos que es una conducta. De hecho, también estuve en una multinacional y recuerdo que dentro de un trabajo que yo estaba haciendo me tenían asignado un vehículo de la empresa para yo poderme movilizar por todo el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, pues la empresa a uno le da todo esto. Claro. Entonces, yo llegaba a la planta y yo sabía que tenía ese carro a disposición para salir a hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces, ahí dentro de la planta también había una estación de gasolina, dentro de la misma planta. ¿Para qué? Para tanquear los vehículos, porque uno salía pues a hacer todo, El todo, recorrido, todo, el todo lo trabajo. que debía hacer, pues obviamente le daban esa provisión. Entonces, había algunos compañeros que tenían también esa ventaja, ¿no? De tener asignado un vehículo para eso. ¿Y qué hacían un fin de semana? Se lo llevaban para la casa. Se permitían a veces que lo llevaran y lo tanqueaban, antes de irse, lo tanqueaban, todo.
y se lo llevaban y eso lo traían el lunes, pero con el olor de la gasolina, porque se habían ido a pasear. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú me viste llegar en un carro oficial de la planta? Nunca. Jamás, nunca. Nunca. A mí me decían, pero usted ¿por qué? Y eso está tan bobo. Pero es que si usted se lo están dando, sí, para las cosas del trabajo de la empresa. Claro. Yo el fin de semana me voy y no voy a estar haciendo cosas de la empresa, voy a estar en mi casa o si salgo a alguna parte voy a salir, pero nada que ver con la empresa. Entonces, ¿yo por qué me voy a llevar? Pero eso no pasa nada, no pasa nada. Sí. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en donde hubo tanto consumo, que una vez llegó un comunicado que no iban a seguir dando más gasolina. Claro. Que si querían usar los vehículos, que tenían van que ser perdiendo los con la misma gasolina. Y después, que ya ni siquiera los vehículos. Ya el que quería tenía que tener su propio vehículo y salía en su propio vehículo con su Claro. propio combustible. Entonces, y después dicen, es que esas empresas no dan, no benefician. Todo lo quieren para ellos. Pero es Van que, perdiendo poco a poco. claro, se van perdiendo los beneficios Claro. porque pues las empresas no pueden sostenerse de esa manera. Entonces, amados hermanos, vemos este tipo de situaciones La gente se que empieza. se van dando, ¿sí? Mm. Entonces, por eso me gusta mucho, dice allí en el texto que acabamos de leer, dice el ángel, bueno, el versículo 11, dice, y el ángel de Elohim me dijo en el sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí, Aquí. y él dijo, alza tus ojos y verás que todos los cabros que se apareaban con el rebaño son rayados, manchados o moteados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. Entonces, amados hermanos, todo está quedando registrado en el reino de los cielos. Entonces, me cogí esto. Ah, pero es un lapicito. Sí, va quedando registrado. Va quedando registrado. Tengamos eso en cuenta, amados hermanos. Que aquí el mundo minimiza las cosas. Pero ¿esto qué es? Esto no es nada, un lapicito. Pero esto, todo va quedando registrado en el reino de los cielos porque esto tiene que ver es con nuestra integridad, Claro. no con el monto de lo que nos robamos. Como que, entonces en el cielo como que, uy, se robaron algo que es muy costoso. Ahora sí, ese sí, apúntelo. Pero, no, se robaron un lápiz. No, ese no hay problema. No sé. No apuntes nada. Ujú. Mire, los tiempos han cambiado tanto, tanto, Carlos, que yo no sé si usted recuerda que cuando nosotros llegábamos de la escuela, del colegio, y llegábamos con algo que no nos pertenecía, eso no lo aceptaban nuestros Radicado. padres, nuestros abuelos, no lo permitía. ¿Qué pasa ahora? Que hay una situación y se presenta en la gran mayoría de las escuelas y los colegios, ni siquiera los padres de familia se dan cuenta con qué están llegando sus hijos a la casa, cosas que no les pertenecen. Entonces, ¿en qué momento hay un proceso de corrección hacia esa mala conducta, que se va a volver un hábito y que luego se va a volver en un adulto que fácilmente se puede quedar con lo ajeno? En ese sentido, yo pienso que, y también a veces cuando de pronto en el colegio alguna maestra cita a un padre de familia para decirle, hey, tu niño o tu niña se está quedando con algo, por favor, corrígelo. Esta es una generación de padres de familia que se molesta porque un maestro le está diciendo, Ujú. corrige, Sí. tú le estás llamando a mi hijo ladrón, tú le estás diciendo a mi hijo que está mal, o sea, que lo que está haciendo está mal, entonces, y que lo estás, o sea, ahorita inclusive hasta se mete la psicología y a eso le dan un trato como de, no, esto realmente el niño no es que está robando, es que el niño realmente lo que pasa es que tiene una deficiencia de no sé qué, y empieza una cantidad de cosas alrededor de eso. Entonces uno ve que este tipo de costumbres de los adultos es un hábito que se ha creado desde la infancia. Ahorita estabas hablando del lápiz y me hiciste recordar, no podía uno llegar con el lápiz ni la regla, ni una banana. Ah, No era por lo grande o lo pequeño. De hecho, empezaban a corregir lo pequeño. Una regla, eso no es suyo, usted porque se lo tiene que traer. ¿Le dieron permiso o no le dieron permiso? ¿Por qué tiene que estar esto aquí si eso no le pertenece? Entonces, esas correcciones que nos hacían, pues, de cierta manera reforzaban en nosotros que eso era una conducta inapropiada y pues se llegaba a la adultez y uno era incapaz. De hecho, nosotros, ¿por qué? Los adultos de la generación pasada, ¿por qué somos muchos incapaces de quedarnos con algo ajeno?
es porque hubo esa corrección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sistema está creando una mentalidad en los nuevos padres de familia y en esta generación de niños donde no se les corrige eso, ni siquiera se va al corazón de ellos a preguntar, bueno, ¿por qué estás trayéndote algo que muchas veces, Carlos, ni siquiera necesitan? Porque se dan también situaciones en donde los niños tienen colores en cantidad, pero se tienen que traer un color de otra persona. O sea, entonces ahí, ¿qué es lo que hay? Es que nosotros sí tenemos que hacer un alto en el Sí, camino y reconocer como padres que nuestros hijos sí, por la naturaleza, sí son inocentes y son herederos del reino de los cielos, pero que tienen una inclinación por la naturaleza de pecado así a es. cometer pecado, errores, pero ahí estamos nosotros como padres para decirles, ¿por Claro. qué estás haciendo esto? ¿Qué te impulsa a hacer esto? Hijo, esto cuando seas adulto te va a traer un problema, porque el que se roba algo pequeño, luego no hay problema en que se robe algo grande, eso es pecado, se llama robar, está en contra del mandamiento, te va a hacer mucho daño, te va a dañar el cerebro, porque va a crear en ti hábitos y costumbres. Sí, esto es muy Es importante. complejo, o sea, Mire no, que no, no es fácil. a mí me pasó algo cuando yo estaba muy niño y eso fue una lección muy grande para mí y le agradezco al Eterno por haber tenido una mujer a mi lado que me crió de la forma en que me crió. Tal vez para algunos puede sonar exageradísimo lo que yo voy a contar, pero eso marcó mi vida para uno empezar a caminar rectamente, honestamente, íntegramente. Recuerdo que yo estaba en la ventana de mi casa, allí estaba yo ahí viendo ahí pasar, ¿no? Y pasó un vecino, que el vecino que vivía en la esquina, que era el dueño de la tienda, Ya. de una tienda, ¿sí? Don Miro, me acuerdo que, ¿sí? Entonces él pasó y él tiró como a echar un dinero en su bolsillo, pero se le cayó un billete y él no se dio cuenta. Cuando yo vi que se le cayó el billete, a mí se me abrieron los ojos y yo, así como los muñequitos se les salen los ojos, así yo, wow, y corrí inmediatamente, salí, pero yo no me di cuenta que mi abuela estaba viendo todo. Entonces yo corrí, abrí la puerta y puse el pie sobre el billete Ah, con el zapato. para que no se fuera a volar. Mientras que el vecino terminaba de llegar hasta la esquina donde estaba su casa y que también él ahí tenía una tienda. Claro. Y cuando ya él entró ahí, que yo vi que ya entró, ahí sí me agaché, cogí el billete y me lo metí al bolsillo. Y volteo yo hacia ir hacia la casa nuevamente y me encuentro ahí de frente en la puerta de mi abuela. Ay, Dios mío. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, no, nada, abuelita, ¿y a qué saliste? Y yo, no, no, es que quería ver una cosa. Quería ver una cosa, ¿no? Imagínate, o sea, una cosa lleva a la otra, Claro, la el mentira. cerebro va corriendo Sí, a ver cómo es que va sí, a resolver. quería ver una cosa, pues yo también vi la cosa. Y vi cuando a don Miro se le cayó un billete y yo pensé que habías corrido a recogerlo para llevárselo. Y resulta que te quedaste con él y eso se llama robar. Tú eres un ladrón, me dijo así mi abuela. Yo no, abuela, yo no se lo robé, es que a él se le cayó. Por eso, usted vio que se le cayó a él, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no se lo devolvió? ¿Por qué se lo embolsilló? ¿Por qué se quedó con él y se devolvió a sacar? Yo estaba esperando eso, por eso no había dicho nada, porque yo pensé que usted había corrido a coger el billete y llevárselo a él. Pero no, le puso el pie, esperó a que el señor entrara, se lo metió al bolsillo y ya se iba a entrar acá como si nada hubiera pasado. Claro. Ahora se va a ir conmigo y vamos a ir allá y usted le va a devolver el billete. Y delante de mí le va a pedir perdón por ser un ladrón, por haberlo robado. Y yo me puse a llorar, pero es que yo no lo robé. Sí lo robó, sí lo robó, porque te quedaste con algo que no era tuyo. No te lo encontraste, sabía de quién eras. Tú viste, si no hubieras sabido absolutamente de quién era. Entonces mi abuela me dijo, si hubiera estado tirado el billete y realmente no hay nadie Te lo por allí, encuentras, una cosa tú te así. lo encuentras, listo, lo levantas, te lo Antes de que tomas. caiga. Y de hecho, si alguien llega preguntando al rato si ha visto un billete por ahí tirado, tienes que devolverlo.
Claro. Ya si nadie aparece, no apareció nadie, listo, está bien. Te encontraste el billete y no viste quién era, pero en este caso sí sabías de quién era. Yo, bueno, señora, y me llevó donde el vecino. Sí. Sí. Don Miro, es que él viene a hablar con usted. Sí, cuénteme, muchachito, ¿qué pasó? No, vengo a pedirle perdón porque yo lo robé. ¿Usted me robó? ¿Cómo así? ¿Qué me robó? Sí, es que a usted se le cayó un billete ahora, le cayó y yo lo cogí y en vez de habérselo devuelto, me lo quedé. Y por tanto eso se llama robar y yo lo robé y soy un ladrón y vengo a devolvérselo, a pedirle que me perdone. Y yo recuerdo que él vio y dijo, no, sí, no, muchas gracias, pero no, tranquilo, pues usted no me lo robó. O sea, él era como que, no, usted no lo robó, no. Entonces mi abuela, no, sí, él lo robó, porque él se dio cuenta que a usted se le cayó y en vez de haber salido a tomarlo y dárselo, devolvérselo, se lo cogió y se lo embolsilló. Ujú. Y él decía, sí, doña Ismenia, pero pues es un niño. Ya él trataba, pero como, De sí, justificar. porque los seres humanos tratamos de justificar. Y como yo era un niño, o sea, estoy hablando de Usted que yo todo tenía, así, bonito. que yo tenía como unos 6, 7 años. Claro, estaba chiquito. O sea, no era un adolescente, ni siquiera 7 años. Proceso. Entonces él veía allí, él Ya. no, pues tranquilo. Y como yo jugaba con los hijos de él, tranquilo, pero no, doña Ismenia, pero así son todos los muchachos. Él trataba como O de, sea, lo que hizo su pero abuela allí fue exactamente, me afirmó un refuerzo de control de impulsos, porque es que ahí lo que pasa es que en la bendición. el cerebro cuando vio, claro, cuando vio que el billete se cae, entonces el cerebro inmediatamente manda ese impulso de esa decisión de toma de decisión de si lo cojo, me lo quedo y eso me voy a poder comprar una, o sea, usted tuvo que Ah, no, yo, o sea, pensó, no, yo no estuve en su cerebro, pero es así. Entonces, ¿qué hizo la abuela? ¿Y por qué es importante que se corrija eso en la chocolatina. inmediatez? Claro, en la inmediatez, porque empieza a generar ella, como tú no tienes la voluntad todavía para controlar impulsos porque tienes 5, 6, 7 años, entonces ella lo que hizo fue ayudarte a controlar ese impulso negativo para que luego no se convirtiera en un hábito, porque a partir de ese impulso tuviste un comportamiento y maquinaste, pero en cuestión de segundos. Le pongo el pie, espero que el señor camine, se pierda en el horizonte, nadie se da cuenta, miro para un lado, miro para el otro, me agacho, recojo y ya tengo dinero para comprarle algo que su abuela le hubiera podido dar. No, es que iba ¿Por para qué? eso. Porque es ¿Sabe que, que ni siquiera necesidad tenía? Porque incluso para ese momento, claro, sí, ya a mí me daban una mesadita porque mi mamá mandaba claro, dinero no tenían. y mi mamá le había dicho a mi abuela pues que siempre me acostumbraba a darme dinero para que yo aprendiera pues a ir teniendo dinero y de hecho yo compraba mucho esa chocolatina Jet porque me gustaba que venían adentro Unas unas calcomanías calcomanías para llenar para llenar un álbum. Entonces esto. Y yo no tenía ni siquiera necesidad, o sea, no tenía necesidad, pero simplemente lo hice. Claro, lo que pasa es que ahí es donde nosotros tenemos que estar demasiado pendientes de nuestros niños. La abuela lo que hizo fue ayudarle a controlar un impulso y ese impulso hizo que él tomara, ese mal impulso hizo que tomara una decisión y esa decisión fue robar, así se llama robar. Como Carlos, porque tenía 6, 7 años, estaba tan pequeño, no tenía la capacidad de decir, ay, entonces yo voy a robar y eso está mal, porque a esa edad no se hace eso. Ella lo que hizo fue estar ahí, ayudarte a regular eso, que tu corteza prefrontal se fuera entrenando para que te volvieras lo que hoy eres, un adulto honesto que es incapaz y lo que somos muchos de nosotros y muchos de los que están allá sentados, volverse en personas de que sean incapaces de robarle a otra Sí. persona. Entonces lo que uno no entiende es por qué los padres de hoy en día tienden a molestarse cuando le dicen, hey, tu niño por alguna necesidad, pero no es una necesidad material, sino una necesidad que tiene de ser conducido, enseñado, porque está pequeño, tiene esa necesidad de ser instruido en las conductas, en esas conductas, poder identificar esas conductas inapropiadas. Y el robo es Sí. una de ellas, y los niños tienen esa tendencia. Yo creo que la mayoría Claro, de sí. niños hemos robado.
y que hemos contado con la ventaja de tener padres o abuelas o tutores que han estado tan pendientes. Pues esa fue mi primera y mi No, última vez. claro, última vez, a mí me pasó fue con Valen, que ella se me robó una caja de chicles, por Dios, y Valentina tenía, De un o sea, supermercado. de un supermercado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas Sí. cómo fue eso? Porque No, yo solo no, recuerdo vagamente que yo ya había pagado todo y no sé, cuando llegamos a la puerta, sonó el alarma. que suena la alarma y ella tenía, y le volteó la mano y yo no sé en qué momento, son súper hábiles y cogió la caja de chicles cuando Valentina no tenía ningún tipo de necesidad. Y creo que fui yo la que le dije, yo te voy a llevar donde el dueño, o sea, donde el administrador del supermercado, porque tú te robaste una caja de chicle, Valentina. Yo tenía una vergüenza, me puse colorada y una caja de chicle en la manito. Alarma ahí. Dice ladrón, ladrón, ladrón. Yo le dije a ella que la Claro, alarma sí. decía ladrón, que era un ladrón. Y yo sé que ese tipo de cosas puede, ay, en la psicología moderna, ¿cómo se te ocurre avergonzar a tu niño? Eso le va a traer una cantidad de desencadenantes emocionales, que lo único Lo va que a va a hacer es frustrar. que lo va a frustrar. El niño tal vez es un cleptómano y eso ya es algo patológico. Nada, ¿qué cuento? Pero los padres de familia, Carlos, y quiero ser muy enfática en eso, no, ahorita muy pocos son los que están pendientes realmente Sí. de los comportamientos de sus niños. Claro, Valentina se puso a llorar, me dijo que no lo iba a volver a hacer y pues creo que eso Que enseña no tenía más. necesidad. No tenía necesidad. Y Simplemente si quería si quería eso, pues lo podía haber pídelo, pedido. o igual iba a decir que no, pero pues no tenía necesidad de hacerlo. Entonces, pero si yo no le corrijo eso allí, con esa énfasis que hizo tu abuela, eso queda registrado en el cerebro, esa vergüenza Sí. que tuviste, queda registrada en el cerebro cuando se vuelva a presentar la próxima vez. Créame, Carlos, No, es que de no hecho, lo vuelves a hacer y nosotros no lo volvimos a hacer. sí. De hecho, cuando ya regresamos a la casa, mi abuela se sentó conmigo y me dijo, tú no debes hacer eso. Claro, ya Tú debes ser un enseñarle por hombre qué. honesto, porque eres un hijo de Dios. Y empezó a decirme, y una de las cosas que me dijo, y recuerda que Dios todo lo ve. Todo lo ve. Él lo está viendo todo. Entonces, eso empezó a quedar en mi mente. Claro, claro. Dios todo lo ve y Él va a Sí. tomarte cuenta de todo y cada una de las cosas que hagas. Por eso, al tiempo, me pasó que un día abordé un taxi. Abordé un taxi y el taxista me hizo la carrera Mm. y, y le pagué. Le pagué con un billete y cuando él me devolvió, sí, en el momento, me devolvió más de lo que yo le había pagado. O sea, yo le había pagado y me devolvió más. De hecho, no sé si él se confundió pronto con el billete que yo le pasé De pronto y pensó por que era un billete de mayor denominación y me devolvió un fue más. Cuando yo vi eso, inmediatamente le dije, perdón, señor, es que yo le pagué con un billete de tanto y usted mire lo que me está devolviendo. La persona se quedó como que, "Ah, ay, sí, ay", y él volteó a mirar, ay, sí, tiene razón. Y ese señor me decía, uy, muchas gracias, uy, no, gracias, gracias, gracias de verdad, gracias. Y yo lo veía que como tan agradecido, pero ¿por qué? Porque es que no es una No conducta es cuando- usual. No, ahorita salen Si alguien esas personas le vale de sobre más, dinero. uy, se lo queda. Sí. Uy, no tan de buena, uy, gracias Dios mío, me enviaste provisión. Imagina, hay gente descarada que le da gracias a Dios, siendo que está perdiendo el otro. El Señor es el que está perdiendo su trabajo, está esforzando y todo esto. Claro. Yo no tengo por qué quedarme con esto. Entonces, digamos que esa lección O sea, eso es- que me dio mi abuela claro. de enseñarme honestidad empezó a verse reflejada, por ejemplo, en este otro tipo de acciones, Claro. de yo poderle decir a este otro señor, venga, mire, usted me devolvió. Yo hubiera podido quedarme con él. Claro. Bueno, gracias, hasta luego, muchas gracias. Tú cierra la puerta, se va y él ni siquiera se da cuenta. Y yo, sí, la malicia Avispado. indígena, ¿no? Acá en Colombia dicen malicia indígena. Uy, yo sí soy un avispado, es que yo sí sé bien. No, tengo que devolverle, me está devolviendo de más. Es el grado de honestidad, amados hermanos, que debemos tener nosotros y sobre todo si decimos ser hijos de Elohim, hijos de Dios. Claro. Es algo que nosotros debemos tener. Y por eso me llama mucho la atención, dice, porque yo he visto, yo he Señor visto. tiene sus ojos en Él nosotros. ve, Él lo observa todo de cada persona, de cada individuo. Y por eso le dice, yo he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. O sea, yo he visto cómo él te ha abusado, cómo te ha puesto a trabajar, cómo
han hecho ustedes negocio y sale el negocio de una manera y luego entonces él Buscar intenta cómo girarle. girarlo para buscar el beneficio y hace una cosa y otra. Yo sé, yo lo he visto, he estado observando. Eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros somos observados por Elohim. Entonces no se trata del valor de las cosas, no se trata si es algo muy costoso o es sencillamente un lápiz. Se trata es del acto. Se trata de la actitud, de lo que nosotros somos. Mi integridad me lleva a que yo no me puedo coger ni siquiera un lápiz, amados hermanos. Si esto no es mío, yo no tengo por qué cogérmelo. Sencillamente no es mío. Puede que esto no valga mucho, pero sencillamente no es mío. Y eso me lleva a desarrollar mi integridad. Y es lo que nosotros debemos saber. Claro que sí. Ahora bien, hasta el momento, mire, ni siquiera hemos llegado al versículo donde se va a usar la palabra ganab, que es hurto, porque no hemos llegado. O sea, no hemos llegado a ese texto en donde aparece la palabra, Donde ya surge. surge la palabra, que es una de las primeras veces que aparece la Claro. palabra, ¿sí? En el hebreo, estoy hablando en el hebreo la palabra ganab, esa palabra allí. Pero mire que ya estamos, aunque todavía no hemos tocado, todavía no Estamos hemos en el llegado escenario. al versículo, porque es que en este texto del 31 literalmente vamos a ver la palabra hurto. Ya hemos visto engaño, Sí. estafa, Mentira. celos, contienda, o sea, todo lo que se va desarrollando en esto. Victimización. Exactamente. Odios, porque se empiezan a dar odios, y es Claro. que lo vamos a ver. Pero pues, lamentablemente, el inexorable paso del tiempo no perdona y pues Mira, eso es- ya debemos dejar para la Claro. próxima. Espero que este tema de verdad sí, es una reflexión. nos lleve a que entendamos muchas cosas que tal vez estamos haciendo mal desde niños y ni siquiera somos No, conscientes. ajá. Vamos, eso es un Entonces, que mensaje a la podamos inconsciencia. podamos despertar conciencia en Exacto, todo eso. Entonces vamos a dejar hasta aquí, pero con la ayuda del Señor continuamos el próximo inicio de Shabbat. Ahora bien, si esta enseñanza para ustedes es de bendición y les lleva a despertar conciencia, entonces por favor compártanla a través de sus redes sociales y denle me gusta allí, ahí me gusta en el nombre del Señor. Y vamos a orar en el nombre del Señor.